Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar de presentación del estudio de monitorización de colegios. Vamos a esperar unos minutitos de cortesía a que se termine de conectar más gente de la que estaba inscrita. Ya estamos por aquí preparados mi compañera Rosalía y yo, que nos vamos a encargar de hacer la presentación. Y nada, mientras esperamos para saber un poco entre la gente que está en el seminario y en la jornada, si conocen PEP, si conocen el estándar, hemos preparado unas preguntas para hacer tiempo y no aburrirnos. Así que voy a lanzar ya la primera y es para saber si conocíais ya a la plataforma PEP, a nuestra asociación. Y podéis empezar a responder ya. Y lo vamos a dejar abierto unos minutos. Unos segundos, perdón. Aprovecho también para ir diciendo que por el apartado preguntas que tenéis disponible en el menú de la aplicación, podéis ir lanzando todas las dudas que os surjan, que luego trataremos de responderlas al final de la jornada. Y incluso comentarios o cosas que queréis compartir y no os quedéis con ninguna duda. Podéis lanzar todas aquellas dudas y cuestiones que no queden claras, que nosotros estamos encantados de responderlas. Bueno, vamos a ir cerrando esa primera pregunta. Más o menos un 65% de las personas aquí ya conocían a PEP y un 35% no. Y para esas personas también tenemos una parte de la presentación donde explicamos qué es PEP, ¿no? Voy a lanzar otra pregunta sobre el Standard Passive House, si conocíais ya el Standard Passive House o no, si sabéis en qué se basa. Bueno, voy a cerrarlo ya. Parece que prácticamente todo el mundo que está en la jornada conoce el Standard Passive House. Hay una pequeña parte que no. Y bueno, en esta presentación no contamos exactamente qué es el Standard Passive House, lo pasamos muy por encima, pero luego si hay cualquier duda sobre eso también lo podemos resolver o hablarlo un poquito más al final de la jornada. Incluso tenemos por ahí algún vídeo también en YouTube que podemos compartir de una jornada más introductoria que habla sobre el estándar en sí. Y voy a lanzar la última, ya casi está todo el mundo que se había registrado. Voy a lanzar la última que me parece la más interesante de las tres preguntas y es si consideráis que el centro educativo, imagino que no sois alumnos, sino que, bueno, el centro educativo que os corresponda, tanto si sois alumnos, padres, docentes, etcétera, o trabajadores de los centros educativos en cualquier sentido, si necesitan una rehabilitación.
Vale, pues ya está. Lo compartimos. Pues prácticamente la mayoría de las personas que estáis consideráis que vuestro centro educativo necesita una rehabilitación. Muy poca gente piensa que está bien. Así que esto también viene a relación de los resultados del estudio y de lo que pensamos que hay que hacer a partir de ahora. Sin más, vamos a empezar. Lo dicho, en el apartado preguntas, si nos podéis poner si se escucha todo bien, si se oye bien, entiendo que sí, porque hemos estado haciendo las encuestas sin ningún problema. Y si todo está bien, empezamos. Vale, pues si quieres voy compartiendo pantalla, Dani. Perfecto, vale. Sí, nos están diciendo ya por aquí que todo bien. Vale. ¿Te hago presentadora? ¿Estás ya? Sí. Vale. Pues nada, os Vale, dejo con mi compañera Rosalía. Los dos somos técnicos en plantilla de la asociación y ella nos va a hacer la primera parte de la presentación. vale. ¿Podéis ver mi pantalla? Se ve. Vale. Bueno, como os ha comentado Daniel, yo soy Rosalía García, también técnico de la plataforma. Y nada, vamos a comenzar con esta introducción al estudio de monitorización de colegios y más tarde continuará él con la guía que estamos terminando. Comentaros que la plataforma PEP es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 2008. Lo fundaron 8 personas que bueno, tenían inquietudes en la eficiencia energética y en los edificios eficientes. Y ahora, en 2021, somos más de 800 socios y más de 70 empresas nos apoyan. Eh, bueno, tenemos un lema que se llama Vivir mejor con menos energía, y el cómo llevarlo lo vemos en diferentes ámbitos. En primer lugar está el social, que bueno, intentamos hacer campañas de difusión para informar a los futuros usuarios o propietarios de edificios Passive House para que sepan que existe este método de construcción y sepan demandarlo. También en el ámbito técnico formamos a técnicos y profesionales en el sector. Y por último, en el ámbito institucional, también creemos que el poder de las instituciones es fundamental, ya no solo por su poder ejemplarizante, sino porque tienen el poder económico para llevarlo a cabo, para modificar las leyes y para impulsar cambios a mayor escala. Y en el centro de estos 3 ámbitos se ubica pues, nuestro proyecto de monitorización de colegios, que vamos a presentaros ahora. Este proyecto se realizó en el curso escolar 2017-2018. Empezaron a hacerse una serie de monitorizaciones y se realizaron también con la Universidad de Burgos, gracias a su ayuda. Lo hemos presentado finalmente en octubre del año pasado, aunque quisimos presentarlo en marzo, ya teníamos todo previsto, pero debido a la pandemia pues tuvimos que posponerlo. Tuvo bastante repercusión en medios, como podéis ver aquí, lo presentamos en una rueda de prensa online y bueno, y tuvo muchísima audiencia. También nos acompañaron en esta rueda de prensa el epidemiólogo pediatra Quique Basat y la periodista científica América Valenzuela. Aparecimos también en televisión y radio y bueno, estuvimos muy contentos, ¿no?, con la repercusión que tuvo este estudio. Sin embargo, no queremos quedarnos ahí en esa repercusión y bueno, y queremos seguir avanzando, hacer campaña de difusión que llegue a todos los niveles no solo de la comunidad educativa, sino también de toda la sociedad. Este estudio lo podéis ver al completo en nuestra web, en Noticias Destacadas.
Y también podéis ver pues, un resumen, también el vídeo de la rueda de prensa, la presentación que utilizamos para la misma. Y bueno, y nosotros nos preguntábamos si los colegios suspendían, ¿no? Esto es lo que se preguntaron algunos socios en 2017, ¿no? Que empezaron este estudio. Esto es una gráfica de una monitorización puntual que se realizó en el Instituto Público de Vitoria. Una de las socias de PEP quiso poner una sonda en un colegio y comprobar lo que ya muchos sospechaban, ¿no? Que al inicio de las clases, pues los niños pues, pasan frío, todavía no se encuentran en situación de confort, que la situación de confort térmica la considerábamos a partir de 20 grados, ¿no? Y es únicamente al final de la jornada lectiva, más o menos a las 2 o así, es cuando se alcanzaba dicha temperatura de confort. Sin embargo, si medían los niveles de CO2, que es como es uno de los factores que se deben mirar para ver la calidad del aire interior de un edificio, se comprobaba que se producía a la inversa. Al inicio de la jornada lectiva, los parámetros y los niveles de CO2 estaban en unos niveles aceptables, por debajo de 1000 ppm, partes por millón, y según iba avanzando la jornada, según los alumnos iban generando ese calor, ese CO2, el CO2 se iba disparando. Puntualmente podíamos ver que bueno, a la hora del recreo, ¿no? Que podría ser las 11, abrían las ventanas y se producía una disminución de esa concentración de CO2, pero luego se disparaba otra vez de nuevo hasta alcanzar picos de 4000 partes por millón. Esto es una cantidad muy elevada, como veremos más adelante. Y bueno, ¿qué estamos viendo aquí en estas dos gráficas, ¿no? Porque si ahora mismo solapamos las dos gráficas, vemos que cuando los alumnos estaban en situaciones de confort térmico, ¿no? No estaban en situación de confort térmico al inicio de la jornada, sí lo estaban en condición de calidad interior. En cambio, al final de la jornada se producía a la inversa, lo cual indicaba que en ningún punto de la jornada escolar se encontraban en condiciones tanto de calidad del aire como de confort higrotérmico. ¿Y por qué miramos el CO2? ¿No? Porque también es un indicador de la capacidad de aprendizaje que puedan tener los alumnos. Aquí en estas 4 ilustraciones creo que lo muestran claramente, ¿no? Según va incrementándose esos niveles de CO2, el nivel de atención del alumno disminuye. Y también, pues bueno, cuando tenemos situaciones más elevadas del 2000 partes por millón, pueden aparecer efectos adversos, dolores de cabeza, etcétera. Entonces, pues bueno, con estos datos, muchos socios de PEP decidieron llevar a cabo un estudio mucho más ambicioso que una medición puntual. Entonces, pues se hizo un estudio en todas las provincias de España y se escogieron pues, colegios de forma bastante homogénea. Se escogieron tanto colegios privados como públicos, colegios antiguos, colegios rehabilitados, colegios nuevos, prácticamente en todas las tipologías y en todas las climatologías, ¿no? Que tenemos. Se monitorizaron 43 colegios, finalmente se validaron las mediciones de 36 colegios y se ubicaron 2 sondas. Una sonda en el interior que medía CO2, medía también temperatura relativa interior y temperatura interior. Y una sonda en el exterior que medía la temperatura exterior y la temperatura superficial del paramento, del muro. Y bueno, estos datos se contrastaron con los datos climatológicos de la EMET. En total obtuvimos más de 700.000 parámetros,
Por lo tanto, podemos concluir que es el mayor estudio que se ha hecho de estas características en España. Y bueno, y probablemente en Europa no tenemos datos en ese sentido, pero probablemente también. Estos son ejemplos de, bueno, de sondas que se ubicaron en las distintas aulas. Todo ello también hay que mencionar gracias al apoyo y el esfuerzo de, bueno, de los colegios que se prestaron voluntarios y al esfuerzo y el trabajo de muchos socios voluntarios de PEP. ¿Y cuáles son las condiciones de confort interior que se consideran adecuadas, ¿no? Que tenemos que esperar en los centros? Pues una temperatura interior entre 20 y 25 grados, una humedad relativa entre 40 y 60% y una concentración de CO2 menor a 1000 partes por millón. Y bueno, y estos son los datos que nos encontrábamos, ¿no? Los puntos que veis en negro son los parámetros y los datos tomados. Es una gráfica en la cual aquí podéis ver en este eje horizontal la temperatura y en el eje vertical la humedad. El trapecio que veis de color más gris oscuro es la zona donde se encuentra la temperatura y también la humedad de confort de los edificios. El trapecio más clarito es, digamos, una zona extendida que, bueno, que puede ser flexible, puede ser tolerable ese confort, pero digamos que confort real es el trapecio interior. Y bueno, y si analizábamos todos los datos y ponemos todos los puntos en esta gráfica, aquí podíamos percibir, ¿no? Y a lo mejor podéis pensar, bueno, pues parece que el 50%, más o menos la mitad de estos puntos, están dentro del trapecio de confort, ¿no? De confort higrotérmico. Sin embargo, si añadimos además la variable de CO2, de la concentración de CO2, nos damos cuenta que no son la mitad. Es mucho menor, ¿no? Si solapamos las gráficas. Y nos dábamos cuenta que únicamente el 16% del tiempo los alumnos y los profesores se encontraban en condiciones de confort higrotérmico y de confort de calidad del aire, ¿no? En condiciones óptimas de calidad del aire. Porque como podéis ver en la gráfica, los puntos verdes son los puntos que hay una calidad del aire óptima y los puntos rojos son una calidad del aire pues muy mala, ¿no? Una concentración de CO2 muy alta. Por lo tanto, bueno, aquí podéis ver también que bueno, el 16% que comentaba es aproximadamente la media es la media de los climas, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay ninguno que digas que es muy bueno y en el otro es un porcentaje muy malo, sino que bueno, todos están más o menos alrededor del 16% y es un dato bastante alarmante. Y eso si lo traducimos en horas que están los niños en el aula, aproximadamente pues 1 de cada 6 horas están en buenas condiciones, únicamente 1. Y bueno, aquí esta imagen es para ilustrar que realmente el sistema de ventilación en las aulas de los colegios españoles pues, es prácticamente inexistente. Aquí únicamente se está confiando, ¿no? en la apertura de ventanas, ¿no? De forma sistemática y bueno, hay una muy mala envolvente por lo general en los colegios. Lo que nosotros proponemos es, aparte de bueno, mejorar las envolventes térmicas, es disponer unos sistemas de ventilación mecánica, que lo que te va a asegurar es una ventilación constante y uniforme a lo largo de todo el día, ¿no? Aunque puntualmente se apoye ¿no? en las ventilaciones puntuales naturales a través de ventana.
pero es indispensable contar con un sistema de ventilación mecánica cuando estamos hablando de una situación tan, bueno, de emergencia con la que nos encontramos ahora, ¿no? Con el virus, que bueno, al final está poniendo más de relevancia esta situación y estas condiciones de baja calidad de aire en las aulas, pero realmente es una condición que ya existía mucho antes de la pandemia y bueno, recordaros que este estudio se hizo en el curso escolar 2017-2018 y las monitorizaciones son de entonces. Solamente que ahora, bueno, pues ahora estamos viendo en la televisión y en los medios la importancia de ventilar y la importancia de la calidad del aire. Y es ahora cuando, bueno, llama más la atención que esto tiene que ser así y esto tiene que cambiar de alguna manera. Y bueno, ¿qué condiciones queremos garantizar en las aulas? Pues lo que os comentaba, ¿no? Que exista entre 20 y 25 grados durante todo el año, que sea una temperatura constante. Esto es una monitorización de un edificio Passive House de alta eficiencia energética. Y bueno, como podéis comprobar, las temperaturas interiores se mantienen en ese rango de forma constante, independientemente de la temperatura exterior, que incluso, como veis aquí, baja a 4 grados. Con la humedad pasa igualmente lo mismo, se mantiene constante en un edificio Passive House, pues entre 40, 60 más o menos. Aquí cabe destacar que además en rangos muy bajos de humedad los virus proliferan más, ¿no? Está estudiado que tanto en rangos muy bajos de humedad como en rangos muy altos es cuando hay una mayor proliferación de los virus. Y en cuanto a concentraciones de CO2, pues lo dicho, deberán estar por debajo de 1000 partículas por millón. Y aquí, una vez más, en una monitorización de un edificio Passive House, lo demuestra que en todo momento, gracias al sistema de ventilación mecánica, siempre se encuentra por debajo de esa línea roja de 1000 partes por millón. Y bueno, estos son los principios básicos con los que nosotros nos regimos. En primer lugar, se debe aislar muy bien el edificio, se debe abrigar muy bien, con unos aislamientos pues, importantes, mucho más de los que dicta la normativa actual, de mucho más grosor, con unas ventanas con unas carpinterías de altas prestaciones y no solo que sea una buena ventana, sino que esté bien instalada. También debe contar con una buena hermeticidad del edificio, o sea, tenemos que abrigarlo muy bien y tenemos que hacerlo muy hermético para que no se produzca ninguna infiltración de aire y únicamente ventilemos cuando nosotros decidamos ventilar, no porque se escape el aire por alguna rendija, por una mala instalación de ventanas, etcétera. También el diseño tiene que estar libre de puentes térmicos. Eso es muy importante en los encuentros de diferentes elementos constructivos y diferentes materiales. Y por último, al final, lo que nos atañe ahora, ¿no? Que parece que es lo más importante hoy en día, pero no es lo más importante, es la ventilación, disponer de una ventilación mecánica con recuperador de calor. Este punto parece que ahora todo el mundo está corriendo a ver si puede cambiarlo, ¿no? en sus centros, ya sea centros de trabajo, centros de estudio, pero no nos podemos olvidar de todos los demás conceptos que son muy importantes para asegurar que ese sistema de ventilación mecánica trabaja de forma eficiente. Y bueno, que es un sistema de ventilación mecánica de doble flujo y con recuperador de calor. Pues este recuperador de calor lo que hace es mantener el aire
que ya hemos climatizado de una forma u otra dentro del edificio y evita que salga ese calor, ¿no? De tal manera que, bueno, permite una ventilación del aire, pero sin que se produzca una gran pérdida energética, que es lo que estamos viendo cuando realizamos una ventilación natural a través de las ventanas. Lo que hace esta máquina es que funciona, bueno, a muy baja velocidad, ¿no? Y en primer lugar, por ejemplo, en una situación de invierno, podría estar metiendo aire fresco del exterior a 0 grados y sacando el aire viciado que hay en el interior del aula y antes de sacarlo al exterior, robarle el calor. Entonces, lo que tendríamos es que en vez de meterlo a 0 grados, el aire directamente entraría a 18 grados. Es decir, únicamente tendríamos que aportar esos 2 grados de diferencia hasta llegar a una temperatura de confort. Bueno, y esto es un sistema muy útil y muy eficiente pues, a la hora de climatizar y de ventilar de forma que no perdamos la energía que ya tenemos en el interior. Estos sistemas también tienen unos filtros que bueno, se tienen que cambiar de forma habitual, ¿no? Según indique el fabricante y según dónde esté ubicado ese edificio. No es lo mismo en el centro de una ciudad a que esté en una zona más rural, ¿no? Como podéis ver en esta imagen, pues todo este polvo negro contaminante es todo lo que nos estamos evitando que entre dentro del edificio. Todo esto, si no, iría directa a nuestros pulmones. Entonces, pues bueno, resumiendo, lo que te proporciona un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor es una ventilación constante, es una recuperación de ese calor y evitas que exista una pérdida energética, y también lo que te está haciendo es un filtrado previo de ese aire que entra desde el exterior, pues de todo tipo de contaminantes, de polen, que bueno, pueden producir alergias, y todo tipo de sustancias en suspensión. Estos son una serie de ejemplos de edificios educativos Passive House que se han rehabilitado bajo este estándar. Y bueno, tenemos en primer lugar a un colegio en Viladecans, en Barcelona, que se rehabilita bajo el estándar ENERFIT, que es digamos, el sello específico Passive House para rehabilitación. En este del medio es un edificio también educativo en Vitoria, de Colegio Carmelitas de Sagrado Corazón. Y este último es un pabellón de la Universidad de Burgos, que era un antiguo pabellón militar. Con este edificio pasa una cosa muy curiosa, que bueno, se decidieron rehabilitar 2 edificios al mismo tiempo. Uno que simplemente cumpliera la normativa actual, el Código Técnico de la Edificación, y otro que cumpliera las prestaciones y los requisitos Passive House. Cuando ya se terminaron los edificios de las obras, pues bueno, se percibió que los alumnos preferían siempre e intentaban que las clases les tocaran en el pabellón rehabilitado bajo el estándar Passive House, porque al final era donde más confort tenían, donde mejor se sentían, ¿no? Y así nos lo comunicaban ellos, ¿no? Y bueno, ¿cuánto podrían ahorrarse los colegios, ¿no? Si estos 43 centros que hemos monitorizado se rehabilitaran Passive House? Pues podríamos ahorrarnos 17, bueno, casi 18 kilovatios hora al año. En gasto podría suponer 1.200.000 euros al año en climatizar estos centros. Y bueno, y en emisiones, que es un dato que nunca podemos obviar ni olvidar, que al final detrás de todo este ahorro energético y económico están el ahorro de emisiones, que bueno, supondrían
1000 toneladas de CO2 equivalente al año. Y bueno, es un dato muy importante a tener en cuenta, ya que bueno, en grandes ciudades estamos viendo que Madrid, de hecho, va a la cabeza como ciudad europea que más muertes por contaminación tiene al año. Entonces, pues bueno, es un problema bastante grave que debemos atacar y debemos disminuir también con nuestros edificios y nuestras calderas y nuestros sistemas de climatización en lo máximo que podamos. Esta disminución en emisiones supondría el equivalente a lo que absorben 110.000 árboles, que son un montón de árboles. Y bueno, los próximos pasos, como muchos sabréis, hemos lanzado un manifiesto con una web en el que todos podéis firmar. Tenéis aquí la dirección, aquí arriba. También animamos a las empresas y a instituciones, asociaciones, entidades que se animen a firmar y a enviarnos su logo para que, estamos habilitando una pestaña en esta web en el que vamos a incluir adhesiones al manifiesto en forma de logo. Bueno, hemos empezado por algunos, todavía nos quedan muchos más de los que habéis firmado y seguiremos añadiendo. Y todos estos son las reuniones que ya llevamos en nuestra campaña de difusión. Como os comentaba, es muy importante para nosotros el ámbito institucional, trabajar con todos los reguladores, administraciones, porque son al final los que tienen el poder ejemplarizante y el poder de cambiar las cosas a gran escala. Y hemos comenzado también con asociaciones a nivel nacional y a nivel regional. Y bueno, estas son todas las reuniones que hemos ido llevando a cabo en estos 2 meses, desde que empezamos la campaña de difusión. Todavía nos quedan unas cuantas más y nos quedan todas estas comunidades autónomas que seguiremos teniendo reuniones con los reguladores, administraciones de todas ellas. Y bueno, estos son los que formamos PEP. Aquí tenéis a la Junta de Gobierno. Uy, perdón. Aquí están los delegados y bueno, intentamos eso, trabajar con las asociaciones, trabajar con las administraciones, con los técnicos, con los futuros usuarios de estos edificios para que conozcan el estándar y sus ventajas. Porque al final el mensaje que queremos llevar es que no señalamos a ningún centro educativo ni a los equipos de gestión, simplemente lo que estamos indicando es que hay una deficiencia en las propias infraestructuras. Y bueno, el problema no es que las condiciones sean malas, sino que no queramos corregirlo, ¿no? No queremos quedarnos solo en la queja, queremos ser parte de la solución. Existen también, pues, como os comentaba, un sello específico que se llama Enerfit y bueno, también existen rehabilitaciones integrales paso a paso. No tienes por qué hacer una rehabilitación integral en un año o no tienes por qué hacerla de seguido, sino que puedes hacerlo paso a paso. Por ejemplo, en los colegios normalmente solo se quedan libres, ¿no?, los meses de verano y a lo mejor es ahí donde solo se pueden acometer estas actuaciones. Pues bueno, es muy importante esta metodología que se puede hacer paso a paso y bueno, ese primer paso podría ser la ventilación, ¿no? Atacar y actuar sobre el sistema de ventilación mecánica, porque al final es la urgencia del momento, ¿no? Y bueno, y también indicaros que PEP, la plataforma PEP, estamos aquí para daros toda la información y toda la ayuda y apoyo que necesitéis. Y bueno, al final, pues lo que comentábamos, el mayor problema es no afrontarlo, ¿no? Si vemos que existe y no queremos actuar de forma inmediata, pues ese será el problema, ¿no? Al final, si eres padre, madre, niño, estudiante, docente, profesional de la construcción, a todo agente de la sociedad nos importa, ¿no?, la situación y el estado de los centros escolares. Y bueno, finalmente, si eres
administración toma cartas en el asunto porque tú tienes la capacidad de acción y, bueno, y es una capacidad mucho más fuerte que la nuestra, ¿no? Como asociación o que la de cualquier ciudadano. Entonces, bueno, en tu mano está en gran medida la de revertir esta situación. Y bueno, por mi parte nada más. Si tenéis cualquier duda o pregunta, ya sabéis que podéis comentarlo por el chat y por el apartado preguntas. Muy bien, muchas gracias, Rosalía. Antes de seguir, si te parece, vamos a resolver algunas dudas que había por el apartado de preguntas, que me han parecido muy interesantes. Sobre todo he estado aquí teniendo una conversación prácticamente con Encarni, incluso no sé si tienes micro, Encarni, igual te podemos hasta dar micro y lo puedes hacer de viva voz. Si nos lo pones por ahí, lo vemos. Mientras tanto, te aclaramos la primera de las preguntas que nos hacías. Nos preguntaba si la monitorización del estudio, los datos que se muestran son previos a la pandemia o posteriores a la pandemia. Porque claro, esto es muy importante a la hora de ver los resultados que tiene el estudio, ¿no? ¿Lo quieres responder tú, Rosalía? Vale, sí, como os decía, sí, es previo a la pandemia, es un estudio que se realizó en el curso escolar 2017-2018 y bueno, los resultados y el informe lo tuvimos listo para presentarlo en marzo, pero finalmente no pudimos, tuvimos que posponerlo, así que sí, obviamente es un estudio previo a esta situación. Y esta situación solo nos demuestra la urgencia que ahora se encuentran, ¿no? los centros escolares. Y bueno, obviamente ahora la calidad del aire, pues si midiéramos sería otra, ¿no? Pero bueno, las temperaturas son pésimas, ¿no? Como podréis imaginar. Eso es, sí, ¿no? Ahora, este año, con toda la preocupación que está habiendo por mantener ventanas abiertas y ventilar adecuadamente, entre comillas, porque ahora hablamos más de ese tema, Sí, las aulas, ¿no? Los resultados hubiesen sido totalmente distintos. Seguramente las concentraciones de CO2 habrían sido mucho más reducidas de lo que eran en origen, pero por otra parte, las temperaturas en pleno invierno que hemos estado con ventanas abiertas, ¿no? Con los alumnos con abrigos en las aulas y con camisetas térmicas, etcétera, pues habrían sido también mucho peores. Entonces, los resultados no habrían sido iguales, pero seguramente tampoco habrían sido buenos, ¿no? Porque cuando hubiésemos tenido a lo mejor unas condiciones de ambiente, de calidad de aire interior buenas, habríamos tenido mucho peores de temperatura, ¿no? Entonces, seguramente no habría sido tan ya. diferente en el fondo, ¿no? Nos preguntaba también en Cani que aclarásemos, ¿no? Ese dato que dábamos de que solo hay una hora de confort al día, Ujú. que si abarca las tres variables, temperatura, humedad y concentración de CO2, o solo algunas de ellas. Sí, abarca las tres. Abarca las tres, por eso al solapar, ¿no? ambas gráficas veíamos que aparentemente, ¿no? La mitad de esos parámetros estaban o podrían encontrarse en situación de confort, ¿no? En el trapecio de confort, pero si solapábamos y añadíamos la variable de concentración de CO2 nos dábamos cuenta que realmente es únicamente un 16%, es decir, una hora de cada 6. Efectivamente. Y eso además entronca también con la siguiente pregunta que hacía Encarni y es que una cosa es que los colegios sean ineficientes energéticamente y otra cosa es que no alcancen la temperatura de confort durante 5 de 6 horas, ¿no? Y es que efectivamente lo que estábamos viendo, o sea, nosotros en la monitorización nos hemos centrado en tres parámetros fundamentales, que son temperatura, humedad y concentración de CO2, que lo veíamos ahí en una diapositiva, ¿no? Y pedíamos un rango para cada una de ellas. Y eso no es pedir una cosa excepcional, eso es pedir una cosa normal. La normativa nacional exige o los edificios deberían de garantizar eso. No es pedir un menú de 3 estrellas Michelin, sino pedir un menú del día normal, primero, segundo y postre. Entonces,
lo que veíamos es que no se cumple. O sea, se supone que esos edificios están en base a la normativa nacional y no se cumple. Y porque lo hemos monitorizado y ahí están los resultados, ¿no? Hay muchos más parámetros que se pueden monitorizar en cuanto a calidad del aire, etcétera, muchísimos más parámetros, pero bueno, el de concentración de CO2 es un buen indicador del nivel de ventilación y del nivel de calidad de aire que puede tener un espacio interior y por eso nos hemos centrado en ese. Y ahora mismo, este año, muchos se están repartiendo, ¿no?, sondas de CO2 en centros educativos porque, bueno, es el principal indicador, uno de los más sencillos de medir y que tiene una buena fiabilidad para ver eso, ¿no? Y lo que veíamos es que aún en tiempos prepandemia, con ventanas cerradas, con sistemas de climatización funcionando, en muchos casos no se están garantizando las condiciones de temperatura. Esto básicamente es porque tenemos pocos aislamientos o nulos, o no existen los aislamientos, tenemos ventanas malas, malas carpinterías, no tenemos sistemas de ventilación, tenemos infiltraciones de aire por todas las envolventes de los edificios que pierden esa energía, ¿no? Entonces, a pesar de estar construidos con normativa nacional, de estar con los sistemas de climatización encendidos, no se garantizan las condiciones adecuadas de confort. ¿Por qué decimos esto? Porque casualmente, garantizando todas esas prestaciones que decíamos del Standard Passive House, de construir con buenos aislamientos, buenas carpinterías, hacer hermético, poner esa ventilación con recuperación de calor, sí garantizamos que esas condiciones interiores se cumplen y aparte reducimos el consumo energético, que eso es una cuestión de fondo. Ahora mismo la urgencia, digamos que es el COVID o la pandemia, pero cuando esto se solucione, el cambio climático, el consumo energético, etcétera, etcétera, eso está ahí, sigue estando y las monitorizaciones serán otra vez las mismas que las que hemos mostrado. Entonces, eso va todo unido, en Carmen. Bueno, nos decía Carmen que no tiene micro, que por eso no le hemos dado micro, que a mí me hubiese encantado que participase. ¿Qué más decía por aquí? Bueno, decía, se debería hacer una llamada de atención a las entidades públicas y sobre todo de informar a padres de las condiciones de los colegios, ¿no? Eso es un poco lo que estamos haciendo aquí, realmente. Habéis visto, esto lo he escrito antes de que mostrara la diapositiva, ¿no? Estamos haciendo reuniones a nivel nacional y a nivel autonómico por todas las provincias, reuniéndonos con las asociaciones de padres, de madres, de profesores, sindicatos, etcétera, además de con las entidades, con las administraciones públicas, tanto de gobierno central como de gobierno autonómico, y esa es la función. Esta jornada de hoy es una actividad más de todo eso. Lo que pretendemos aquí es que todos los que estáis aquí lo recojáis, os hagáis eco de ello y os vamos a dar además herramientas para llevar este estudio, los resultados y cómo se puede mejorar para que lo llevéis a vuestro ámbito de influencia donde estéis y entre todos poco a poco iremos consiguiendo que se hagan las cosas mejor, ¿no? Bueno, otra pregunta de Encarni era, ¿en colegios privados las condiciones de confort difieren mucho de los públicos? No sé si respondes tú, Rosalía. Nada, pues aquí lo que os comentaba, o sea, hemos monitorizado tanto colegios públicos como privados y la situación era la misma, no difería por ser privado, ¿no? Es una muestra bastante heterogénea y bueno, por eso podemos concluir que en general es la situación de todos, porque al final se rigen por la misma normativa todos los colegios y se han regido por las mismas normativas de la época, ¿no? Normativas constructivas, en este caso actualmente con el código técnico, pero en ese caso no encontrábamos diferencia. Probablemente ahora sí que lo habrá, en el sentido de que bueno, tengan los recursos para acometer ciertas actuaciones de forma urgente, ¿no? Más rápido que los colegios públicos. Pero las condiciones de partida son iguales. Sí, al final el edificio como tal, da igual la titularidad que tenga, el edificio como tal se acoge a la misma normativa y por lo tanto sus resultados son iguales. El estudio en sí no lo hemos segmentado tanto
porque, como decimos, el estudio tiene sentido a nivel global. O sea, la muestra que hemos cogido sí es representativa de la realidad de los centros educativos que hay en España, de la realidad que hay, porque son muy heterogéneos, porque eso, hay privados, hay públicos, hay nuevos, hay viejos, hay rehabilitados, hay no, etcétera, ¿no? Pero si los inventamos, el resultado de un solo colegio realmente no nos sirve para el propósito de este estudio, no es representativo. Es representativo cuando se mira en conjunto. Y en ese sentido, todos los colegios no hay mucha diferencia entre unos u otros, sean del tipo que sean, ¿no? Nos preguntaba además Raúl Redondo, buenas tardes, os han indicado si podría haber algún tipo de subvención para que se puedan acoger los colegios. Realmente hay partidas presupuestarias destinadas a la rehabilitación de centros educativos. Estas partidas presupuestarias normalmente las hay tanto desde la comunidad autónoma como desde los ayuntamientos. Lo que suele pasar con estas partidas presupuestarias es que, por lo que nos ha llegado y lo que estamos viendo desde que estamos haciendo la divulgación de este estudio, es que el centro, el AMPA o la dirección del centro eleva una petición a la comunidad autónoma o al ayuntamiento y ese ayuntamiento la recoge y de la partida presupuestaria que tiene para obras y reformas en colegios destina X y estima lo que tiene que hacer y lo hace, sin más, ¿no? Sin preguntar. Y sin preguntar realmente al centro, ¿no? El centro dice, oye, necesito nuevas ventanas. Y dice, muy bien, tenemos algún caso por ahí de algunos colegios que nos han consultado. Es que nosotros pedimos ventanas nuevas y nos han cambiado las ventanas de un aula, pero del otro no. Pues bueno, evidentemente no habrá presupuesto para todo, ¿no? Pues precisamente nosotros lo que pretendemos aquí es daros herramientas. Ahora después vamos a hablar de una guía que hemos hecho, de un documento. Daros herramientas para que cuando hagáis esas peticiones pidáis claramente lo que necesitáis. Queremos esto, necesitamos esto y no vamos a... Y la partida presupuestaria que tenéis a nuestro colegio tiene que ir enfocada aquí. No lo queremos allí, sino aquí, en estas partes, ¿no? Son muy diversas, no hay un sitio donde se recojan todas, Raúl. Hay que en cada comunidad, en cada ayuntamiento hay que ir viendo. Bueno, había una pregunta aquí de una persona, pero ha salido, entonces la pasamos. Más por aquí. Dice, una pregunta de Carlos Cegarra, dice, ¿cómo afrontar la problemática de los coles que no podrán solventar las modificaciones mencionadas y con el ánimo de ventilar los salones de clases pasan tanto frío que los alumnos comienzan a resfriarse? O sea, tal cual lo has dicho. Somos conscientes de la realidad, sabemos que no hay presupuesto para todo, no hay disponibilidad de que todos los centros acometan reformas. Lo que pedimos aquí y lo que tratamos de conseguir es que todo el dinero que se invierta con conocimiento de causa y con una visión más a largo plazo. Que no se traten de solucionar cosas urgentes con medidas parciales o puntuales y que no tengan mayor recorrido, sino que vamos a resolver lo urgente, puede ser la ventilación, pero vamos a hacerlo de alguna manera. Ahora vamos a hablar del tema de los purificadores y del tema de la recuperación de calor en la ventilación, etcétera. Y bueno, eso es un ejemplo muy claro. En vez de hacer una inversión en un sistema concreto como los purificadores, pues igual tenemos que hacerla en otro sistema que puede ser la ventilación de doble flujo con recuperación de calor. Una, nos ayuda además a ahorrar energía y se incorpora en el edificio como un sistema más y como un elemento que puede integrarse en una rehabilitación más amplia, integral, y el otro no tiene ese recorrido. Es un sistema que de primeras ya va a consumir más energía el edificio, no va a garantizar las mismas condiciones de confort interior, ni va a estar igual de dimensionado, ni se va a poder integrar en una rehabilitación de más amplio rango, ¿no? a más amplio espectro. Eso es un poco lo que buscamos con esto. Hay muchas preguntas. Quiero hacer la segunda parte de la presentación. No sé si... Ya. Hay una interesante que creo pues que si es la quieres, dime. siguiente de Belén, te la leo, ¿vale?
El Vale. problema que nos surge con los recuperadores de calor es el ruido que generan, que en muchos casos, sobre todo en rehabilitación, que no pueden situarse fuera del envolvente, hace que no puedan ponerse en marcha cuando se está usando en las clases. Sí, evidentemente un recuperador de calor, el sistema tiene presión sonora, igual que lo tienen otros sistemas, otros equipos. El tema ahí es que, sobre todo si es rehabilitación, evidentemente, y tenemos que situar los equipos dentro de la envolvente térmica, tendremos que, en el proyecto que se haga, tendremos que diseñarlo o ubicarlo o aislarlo de tal forma que no produzca inmisión sonora en las aulas, evidentemente. Poner el equipo es muy sencillo, es simplemente, bueno, se puede poner en pocos días, vamos. Y el tema de no siempre hay sitios para ubicarlo. Ahora en la guía vamos a ver, se puede poner un equipo para todo el centro y se puede situar en la cubierta, o se puede poner en un cuarto de instalaciones, o se puede poner en una zona común, no tiene por qué ser dentro de un aula y no tiene por qué hacer tanto ruido, y si lo hace, pues habrá que diseñarle algún tipo de aislamiento acústico para garantizar que no entra ese ruido, ¿no? En proyectos Passive House, una condición de la certificación es que el ruido que generan los sistemas de ventilación no genere presión sonora a más de X decibelios en las zonas vivideras, ¿no? Que en este caso se asimilarían al aula en sí, ¿no? A donde están los alumnos y los profesores dando clase. Pero eso, la respuesta es que sí, que se pueden instalar sin Se puede ruido y instalar, claro. sin molestias, no, no va una cosa con la otra, ¿no? Eso es, efectivamente. Bueno, decía por aquí Ignacio que ha medido CO2 en 3 centros, que con resultados realmente buenos, con ventanas abiertas, evidentemente. Siempre concentraciones inferiores a CO2, por supuesto, vas a tener una ventilación de esa concentración de CO2 adecuada, pero por contra estás perdiendo todo el tema de la temperatura. Seguro que si hubieseis monitorizado en paralelo esos aulas en cuanto a temperatura, habréis estado por debajo de los rangos de confort cuando hemos estado en pleno frío, ¿no? Incluso ahora, pues a primeras horas de la mañana también estaríamos por debajo de los rangos de confort, y solo ya cuando haya suficiente soleamiento y la temperatura exterior suba, se garantizarían esos rangos adecuados, ¿no? Entonces, el resultado es el mismo, que las condiciones de ambiente interior, que engloban las de temperatura, las de humedad, las de concentración de CO2, no están en rango adecuado. Pues si quieres ve explicando la guía y luego continuamos con las preguntas. Y si Claro, mira, quedan algunas, sí, las nada, contestamos por sigue email. bajando, y luego el propio Ignacio decía, pero los chavales están con cazadoras y pasando frío. Claro. Eso es, literalmente. Vale, pues sí, mira, voy a presentar la parte última, la guía, Vale, y ¿la ¿dónde presentas tú estoy? o no? Sí, lo presento yo directamente, ¿no? Vale. Estoy aquí, a ver, creo que aquí. Sí, se ve ya. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vale. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Queremos daros armas en el sentido figurado, queremos daros herramientas para que cuando habléis de este tema lo llevéis a vuestros centros, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas o a donde sea, pues tengáis algo en lo que apoyaros, ¿no? Aparte de si hace falta que contactéis con nosotros, que aquí estamos. Estamos terminando de elaborar, está hecha, pero falta de que tengamos el visto bueno para publicarla, una guía de rehabilitación eficiente de colegios, y veis ahí que aparece y leyendas urbanas de ventilación. Realmente, aunque lo ponemos aquí como dos documentos, uno está dentro de otro. El documento de leyendas urbanas sobre la ventilación es un capítulo de la guía de rehabilitación, ¿no? que es más amplia. Estos dos documentos le vamos a dar un trato diferenciado, y es que el documento de leyendas urbanas sobre ventilación es un documento muy interesante, no sé cuántas páginas tiene ahora mismo, 8, 9 o 10, y está
hablamos sobre la ventilación, sobre muchos conceptos que hemos estado aquí hablando, pero digamos más detenidamente que aquí en la jornada. Y también tenemos un apartado específico sobre los purificadores, que damos nuestra opinión sobre este tema allí. Y este documento va a ser de libre disposición, lo vamos a tener colgado en la misma página web donde tenemos el manifiesto y para firmar el apoyo, etcétera, lo vamos a colgar ahí, ahora mismo no está, y va a estar ahí disponible para todos. Y la guía de rehabilitación que tiene este apartado y otros más, lo vamos a tener bajo demanda. Ahora os voy a contar un poco qué contiene esa guía y va a ser libre, pero para quien nos lo pida. Entendemos que para quien tenga interés en utilizarlo o necesite esto y nosotros se lo podamos dar y además podamos hablar un poco más detenidamente con quien sea para ver qué necesitan o si con eso es suficiente o si podemos ayudarles en algo más, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a compartir sin problema, pero nos lo tendréis que pedir. Seguramente pondremos cómo pedírnoslo, lo pondremos ahí también en la página web, al lado de donde esté. La guía en sí, este es el índice, tiene, pues mira, tiene 30 páginas. El de leyendas urbanas está ahí en la página 15 hasta 24, o sea que son 9 páginas. En la guía en sí hablamos de todo, desde lo que hemos hablado hoy del estudio de monitorización de colegios, contamos qué hemos hecho, cómo hemos monitorizado, los resultados, etcétera. Hablamos también de la rehabilitación EnerFit, empiezo a pasar. La rehabilitación EnerFit, lo que decíamos, es la aplicación de Standard Passive House a rehabilitación y se puede hacer por fases. La ventaja, igual que cualquier rehabilitación energética, aunque no sea Passive House, se puede hacer por fases. La ventaja es que al estar en un programa de rehabilitación EnerFit, se hace un proyecto integral y se estudia cada una de las fases, cuánto va a mejorar, qué podemos hacer primero, qué tenemos que hacer después, que no se generen problemas o patologías entre una fase y otra, que esto es una cosa muy importante cuando se hacen rehabilitaciones puntuales, que por ejemplo vemos casos de que se cambian carpinterías, se cambian ventanas, se ponen unas mejores y de pronto aparecen humedades de condensación alrededor de la carpintería, ¿no? Porque de pronto hemos puesto un elemento más hermético, que también es más aislante que el muro que lo acompaña, no van en consonancia, se genera ahí una diferencia térmica y al final se genera una patología en un punto donde no la había previamente por no haber tenido en cuenta esa interacción, ¿no? De hacer rehabilitaciones puntuales. Entonces, bueno, el plan de rehabilitación EnerFit lo explicamos ahí un poco con algunas gráficas. Tenemos también un apartado que habla de los 5 principios Passive House que hemos hablado aquí hoy un poquito, lo explicamos ahí, pero además explicamos que eso tiene que aparecer en el proyecto que nos hagan de rehabilitación del colegio. Si vamos a hacer un proyecto de rehabilitación, hay determinadas partidas, determinadas cosas que tienen que aparecer ahí para que sea Passive House realmente. Y ahí, en esta guía, pues ponemos cosas como estas, ¿no? Que tiene que haber partidas específicas de certificación. Por ejemplo, y luego damos también una aproximación de cómo es esa partida en concreto, de qué tiene que poner, de qué tiene que tener, sin dar datos, evidentemente, porque cada proyecto es un mundo y hay que calcularlo, pero ya sabemos que tienen que aparecer ahí, pues por ejemplo, ahí en el caso de aislamientos, que tienen que aparecer partidas de aislamiento de fachadas, de cubierta y de solera o planta sótano cuando se pueda. Pues ya eso más o menos lo sabemos. Si luego vamos a ver el proyecto que nos han dado, vemos si está o no está y podemos decir, oye, aquí está o no está o falta o explícamelo y que lo veamos, ¿no? Igual que para la certificación, etcétera. Otro apartado que tenemos es sobre ventilación. Cuando hablábamos de lo de que se puede hacer de distintos sistemas, pues damos de manera muy genérica y muy sencilla pautas o las nociones mínimas de cómo son estos sistemas de ventilación. No se deben confundir con sistemas de climatización, porque se basa en ventilación del espacio interior. Sí que llevan una recuperación de calor, pero de verano podrán ser apoyados por sistemas de calefacción y refrigeración. Pues eso, se pueden hacer centralizados, se pueden hacer por planta, se pueden hacer por aula, etcétera. Y luego cada uno se puede hacer el trazado de distinta forma, en lineal, en espiga o en estrella. Bueno, simplemente como nociones básicas para que lo conozcáis. Y además damos también una cuestión que es fundamental y que es muy importante siempre, es datos económicos. Hay un capítulo destinado a costes para que tengáis estimaciones de cuánto puede costar
cuánto puede costar la rehabilitación completa, cuánto puede costar la rehabilitación solo del sistema de ventilación, cuánto estaba gastando antes, cuánto vamos a ahorrar ahora, todo esto, ¿no? Y la decisión al final de invertir X y hacerlo de una manera, como hemos visto, normativa nacional que puede o no garantizar las condiciones interiores, o invertir X más un poquito y garantizar esas condiciones interiores y además tener un consumo muy bajo de energía, ¿no? Y luego el último capítulo de la guía son como unas líneas muy sencillitas, si sois un AMPA o si sois de padres y madres o si sois de la directiva del centro, etcétera, o si sois alguien de la administración, que también puede ser, o incluso para que se lo presentéis a la gente de la administración, ¿no? Unas líneas de qué hacemos, cuáles son los pasos, ¿no? Pues tendré que buscar financiación, tendré que contactar con PEP o tendré que hacerme eco de esta guía, tendré que pedir que hagan este proyecto de esta manera, etcétera, ¿no? Y un poco eso es la guía. Nada más, hasta aquí lo que os queríamos presentar hoy. Estamos sobre el tiempo, pero yo creo que alguna pregunta más sí podemos atender, ¿no? Seguro que ha habido alguna en este ratillo. No, en este ratillo no. Había ¿O alguna que nos alguna ha quedado? antes. Uh-huh. Efectivamente, bueno, decía por Sí. aquí Encarni de nuevo, decía, actualmente existe el programa de incentivos PRE de ámbito nacional para la mejora de la eficiencia energética. Eso es, el plan PRE es el heredero del anterior plan PARE, que es para la rehabilitación energética. Generalmente se asocia a que está destinado a viviendas, pero realmente en conversaciones con IDAE no se pueden acoger colegios también. Lo que pasa es que, bueno, no es común, ¿no?, que se presenten. Y una cuestión que tenemos pendiente de hablar con IDAE es que a lo mejor les podemos proponer que saquen una línea concreta de este plan PRE para colegios, como para incentivar que se presenten colegios ahí, ¿no? Luego hablaban también cómo se gestionan los residuos generados por los filtros de los recuperadores. Uh-huh. Se pueden limpiar y reutilizar. En principio se pueden limpiar, pero claro, también dependiendo del fabricante, ¿no? Te puede indicar cuántas veces lo puedes limpiar y cuántas veces ya lo tienes que cambiar definitivamente. Sí, efectivamente. El propio fabricante y el propio equipo tiene su indicador de cuándo tienes que o limpiarlo o reemplazarlo. El tratamiento de este filtro no necesita ninguna cuestión especial. No estamos hablando de filtros EPA, estamos hablando de filtros normales con distintas capacidades de filtraje. Y lo importante de la ventilación aquí es saber que no son equipos que recirculan el aire de un mismo espacio, sino son equipos que extraen el aire interior y lo expulsan al exterior e introducen aire desde el exterior para renovarlo. En ese proceso lo filtran de posibles impurezas como contaminación, etcétera, y el que sale lo filtran también pues, de CO2 y impurezas que se hayan podido generar dentro. Y además recupera la energía. Así conseguimos ventilar de manera continua sin perder apenas temperatura del interior, tanto si es de calefacción como si es de aire acondicionado, ¿no? Eso es lo más importante a considerar, o sea, la idea fuerte que tenéis que coger en cuanto al sistema de ventilación. No son sistemas de purificación ni de recirculación de aire. Los filtros no son EPA, son filtros normales y su tratamiento es totalmente normal. Una persona normal puede cambiar el filtro, limpiarlo o sustituirlo directamente. Nos decía por aquí, que me ha gustado la aportación de Adelina, decía que para la pregunta que hablábamos antes del ruido, que es interesante que sean equipos certificados, equipos con certificación Passive House, que tienen ese ensayo, ¿no?, que acredita el nivel de ruido que hacen y siempre es mucho más bajo que equipos no certificados, ¿no? Por aquí decían, bueno, Eva decía que si vamos a colgar la guía en la web de PEP, que se la hagamos llegar, ¿no? Lo que decíamos, no está todavía, no tiene el ok para publicarse. En cuanto que lo tenga, lo haremos saber.
estar atentos, lo pondremos seguramente pues, por email a socios, lo pondremos en la web del manifiesto, lo pondremos en la web de PEP y os enteraréis de cómo pedirla para tenerla. O sea que estar atentos porque eso va a estará en los próximos días. Queríamos tenerla para hoy, pero bueno, no hemos podido tener el OK final para poder compartirla ya hoy. Preguntaba Raúl, ¿tenéis datos de colegios rehabilitados con el previo y el post, incluso si solo se ha realizado la colocación de la ventilación? Nosotros, PEP, como asociación, no tenemos estos datos y estamos en búsqueda activa de conseguirlos. O sea, tenemos algunos proyectos en mente que no podemos tampoco adelantarlos hasta que se materialicen y la idea fundamental es esa, conseguir que haya una monitorización o varias de ejemplos antes y después de la adecuación, ¿no? De la rehabilitación, tanto de los consumos como de las condiciones de ambiente interior y sacar esa comparación que siempre es interesante y que seguro estamos convencidos de que los datos van a ser buenos, ¿no? Y que va a haber una gran diferencia. Hay algunos ejemplos por ahí. El colegio del Garrofer que veíamos se ha monitorizado, lo que pasa que justo en este año pues ha sido un año muy atípico y los resultados que han obtenido pues no son del todo aplicables. No son malos, pero no son los de un uso normal del centro, ¿no? Entonces, esos datos, supongo que en adelante, en un curso que sea normal, conseguiremos datos mejores para esa monitorización y tendremos resultados. Sé que el pabellón de la Universidad de Burgos también se ha estado monitorizando en cierto modo, los resultados son buenos, pero no los tenemos aquí ahora mismo. Podríamos conseguirlo y a lo mejor es una buena idea para una jornada en el futuro mostrar esos resultados. Bueno, preguntaba por ahí, ¿nos vais a pasar la grabación de la jornada? Sí, pretendemos que sea en público, o sea, que sea un vídeo público. No sé si lo pondremos en el canal de YouTube o lo pondremos en la web del manifiesto o cómo, pero la idea es que compartir la grabación y que esté disponible para verla en cualquier momento. Y si no, también tenemos en mente seguir haciendo jornadas de este tipo y habrá otras posteriores, a lo mejor no exactamente iguales, pero también parecidas. Y también podréis asistir o decírselo a gente que pueda estar interesada para que asista. ¿Tienes controlado, Rosalía, si tenemos algo más por ahí que nos hayamos dejado? Sí, yo creo que más o menos están todas contestadas. Si queda alguna más, pues la podemos contestar por email también. Vale, Yo creo que perfecto. están todas. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias a ti, Rosalía. Muchas Nada, gracias a gracias. todos los asistentes también. Y lo dicho, para cualquier duda estamos disponibles. Tenéis ahí los datos de contacto. Por favor, pasaros por el link que os hemos compartido en el chat para firmar el apoyo al manifiesto si no lo habéis hecho ya. Compartirlo con toda la gente de vuestro entorno para firmar más apoyos ahí. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.